Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 4. Voy a usar dos versículos y voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de poder ir avanzando en el tema. En Primera de Pedro también, 2:21, el tema de mi mensaje es siguiendo sus pisadas. Porque definitivamente creo que la máxima meta de todo cristiano debiera ser igual a Jesús. Yo creo que debiera ser eso, con todo mi corazón lo creo. Creo que la meta real, verdadera de todo cristiano verdadero debe ser cada día más como Jesús. ¿Cómo te está yendo en eso? ¿Podés mirar atrás y decir, hoy soy más como Jesús que el mes pasado, que el año pasado? Porque si no está pasando eso en nuestra vida, nuestra fe es una fe como la que dice Santiago, una fe sin obras, ¿qué es? Dice la Biblia. ¿Cómo es la fe sin obra? Muerta. Entonces, si mi fe no me está transformando, si mi fe no está cambiando mi manera de pensar, si mi fe no está cambiando mi manera de vivir, es una fe muerta y tengo que replantearla. Porque la fe verdadera es una fe dinámica, es una fe que va produciendo cambios constantes en nuestra vida, que nos va llevando día a día a ser más como Jesús. Si yo no estoy viviendo eso, puede que esté viviendo en una religión, en una costumbre, en un hábito, que tenemos hábitos, ¿no? A veces venimos a la iglesia, cantamos, ya cumplí, vamos a casa, pero la vida sigue igual, no pasa nada, no hay cambios. El matrimonio sigue igual, la relación con mi hijo sigue igual, el mundo sigue igual para mí, no hay cambios. Pero Pablo va a decir, la verdad, el mundo no es igual para mí, porque yo ahora me siento crucificado al mundo, ya no pertenezco al mundo, la verdad no quiero saber nada con él. Eso hizo la fe en Pablo. Y en nosotros también tiene que producir cambio. Si logramos eso en nuestra vida, los resultados serán grandiosos porque no solo nos beneficiará a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la ciudad donde vivimos. Yo creo con todo mi corazón que una persona que abraza la fe en Jesús se transforma en un revolucionario. Así que quiero preguntar, ¿cuánta gente revolucionaria hay en esta mañana aquí? A ver, le damos un aplauso a Jesús entonces. Hácelo bien fuerte. Yo creo con todo mi corazón. Mire, hay tanto que quiero decirle, pero en Hebreos dice que por la fe, cada persona que está en esa lista se transformó en un héroe. ¿No dice? Por la fe conquistaron reinos y destruyeron ejércitos enemigos. Por la fe. Mirá lo que hace la fe. Te transforma en alguien que no sos. Gente tímida, como podemos ver a Abraham, que tenía incluso dudas, temores, se transforman en héroes. Gedeón. La fe te tiene que transformar, te tiene que hacer alguien que transforme su entorno. La fe no puede ser algo estático que simplemente te lleve a sentarte en un banco en una iglesia y quedarte ahí. No. La fe tiene que revolucionar tu vida. Entonces, cuando yo miro la Biblia y miro, por ejemplo, Primera de Pedro 2:21, dice, porque para esto, este es el propósito por que fuiste el llamado, pues Cristo también sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo, escuche, para que sigamos sus pisadas. Para esto fuiste llamado, para seguir las pisadas de Jesús. Y la pregunta surge, ¿estoy siguiendo las pisadas de Jesús? ¿Estoy siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Estoy viviendo la vida que Jesús vivió? Porque dice, si alguno dice que le conoce, dice el apóstol Juan, debe andar como él anduvo. O sea, no debe andar como le parece, como quiere, como piensa. A veces, ¿no es cierto? Yo pienso que tengo que hacer esto. No se trata ni de lo que vos pensás, ni de lo que yo pienso, ni de lo que vos querés, ni de lo que yo quiero. Se trata de seguir las pisadas de Jesús y de andar como Él anduvo, de vivir como Él vivió. Y esto es un desafío, ¿claro o no? Yo no sé vos, pero yo todavía sigo siendo desafiado a vivir cada día más como Jesús. Y cuando miro más en profundidad a Jesús, más desafiado me siento, más confrontado me siento. Siento que todavía falta mucho, como decía Pablo. Dejando lo que queda atrás, sigo extendiéndome hacia lo que está delante. El llamamiento que Dios me ha hecho de ser igual a Cristo.
Entonces, esto es algo que no terminamos. Por eso que el que se aburre en el Evangelio no lo está entendiendo. Es un proceso poderoso, dinámico, transformador. Es un proceso que nos confronta constantemente. Por eso es tan impresionante la vida dentro del Evangelio de Jesucristo. Yo estoy apasionado por Jesús. Yo estoy apasionado por su vida. Y cada vez que miro la vida de Jesús, más apasionado, más fuego siento. No puedo detenerme. Necesito gritar que tenemos un Dios todopoderoso, Salvador, libertador, un ejemplo de vida. Miremos a Cristo. Por eso Hebreos 12, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús. El problema nuestro es que muchas veces miramos al pastor, al líder, y sí, te vamos a fallar. No vamos a dar tus expectativas. Jamás voy a poder suplir tus expectativas. Jamás las voy a satisfacer. Porque como soy ser humano, voy a fallarte. Pero si pongo mi mirada en Jesús, wow. Eso me va a mantener siempre trabajando en mí. Entonces, ¿a dónde estamos mirando? Nos decepcionamos, nos desanimamos, dejamos de avanzar porque miramos a todos menos a Jesús. La idea es mirar a Jesús. Y cuando miras a Jesús, te sentís desafiado por él. Y eso me pasa cuando yo, por ejemplo, miro lo que dice Mateo 4:23. Cuando miro la vida de Jesús, mire de qué se trataba la vida de Jesús. Mateo 4:23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y otros lugares. O sea, uno mira la vida de Jesús y Jesús jamás estuvo quieto. Jamás estuvo quieto, jamás Jesús estuvo esperando las oportunidades. Él siempre fue a buscar las oportunidades. ¿Qué hay de vos? Aquí esperando que Dios me use. Aquí esperando que Dios algún día haga algo con mi vida. Y esperamos, y esperamos, y esperamos. Pero no se trata de esperar. Me encanta Jesús. Él no espera. ¿Te imaginas, Mario, si Él hubiera tenido que esperar que viniéramos a Él? Pastor, si tuviera que haber esperado Él. Bueno, ya Norma algún día va a venir. No. Él dejó las 99 y fue a buscar. Y acá lo vemos que dice que recorría las ciudades. Él nunca esperó, Él siempre se movió. Él tiene una fe activa, una fe que te impulsa, una fe que te saca de tu status quo, de tu comodidad, que te mete en peligro, que te mete en situaciones donde tenés que depender solo de Dios. Es maravilloso. La fe, oiga, la fe verdadera jamás te va a dejar en un estado en el camino. ¿Qué? ¿Cómo me voy a ir a un lugar que ni siquiera sé de dónde? ¿Y qué ruta voy a tomar? Vos salís, yo te explico. Pero ¿qué queremos nosotros? Que Dios nos dé la hoja de ruta completa. Yo no sirvo a Dios si no me da Dios cada detalle de lo que tengo que hacer. Te la vas a pasar años en una silla. Todos aquellos que estamos involucrados en el servicio a Dios, ha sido porque hemos tenido esa inquietud santa de Dios, de servirle, como sea, ¿o no? Después fuimos encontrando nuestro lugar en el cuerpo. Yo cuando empecé a servir a Dios hice de todo, hasta la escuelita dominical, pobres niños. Y en el coro me involucré. Ahí me echaron, ahí. No hubo chance ahí me echaron. Me dijeron, como cantante sos un buen predicador, me dijeron.
Pero oiga, yo siempre tuve esa inquietud, servir a Dios. Yo quería servir a Dios. ¿Y quiere que le diga algo? Yo hoy oro que quiero llegar a 70, 80 años. ¿Sabe por qué? Porque quiero servir a Dios. Quiero morirme sirviendo a Dios. No quiero que mi vida, un segundo no quiero desperdiciar haciendo cosas que no tengan que ver con el reino de Dios, con la obra de Dios, con la voluntad de Dios. No me interesa. Entonces cuando miro a Jesús y miro que Él recorría, andaba, se movía, jamás estuvo estático, siempre buscó oportunidades de ser de bendición a otros. Quiero preguntarte, ¿estás buscando oportunidades de servir y ayudar a otros? ¿O la vida solo se trata de vos? Si es así, tengo que decirte que tu vida es muy pequeña. Porque la grandeza de la vida viene cuando aprendemos que la grandeza está en servir. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. La grandeza de la vida está en servir a Dios, sirviendo a las personas. Aquellos que servimos por muchos años, encontramos en nuestra vida un significado tan poderoso de vida. Hay algo tan increíble en nuestro ser. Servir a Dios no tiene comparación con nada. No tiene comparación con nada. Y no se trata de esperar que la oportunidad llegue. Se trata de buscar la oportunidad. Recorría, andaba. A ver, ¿a dónde hay alguien a quien puedo ayudar y servir? Jesús. ¿Qué ejemplo? Yo no sé si les pasa, me siento desafiado y preguntarme a mí mismo si estoy dándolo todo como lo daba Jesús. Su ministerio, miren, enseñaba, predicaba y sanaba. Miren que a veces buscamos, no Mario, buscamos, no sé qué buscamos del ministerio, pensamos que no es algo que es tan complicado. No, Jesús enseñaba, predicaba, sanaba. Enseñaba porque el pecado destruyó al hombre en todo su ser. Alma, cuerpo, mente. El hombre entró en tinieblas, oscuridad, perdió el rumbo, perdió el camino y necesitaba a alguien que lo volviera a guiar. Por eso Jesús enseñaba. Por eso Pablo va a decir que renovemos nuestra mente a través de la palabra de Dios para entender la voluntad perfecta. Necesitamos enseñanza de la palabra. Y ahí tenemos que estar involucrados en dos aspectos. En el aprendizaje, pero también en el enseñar. ¿Cuántos de los que están acá están en un proceso de aprendizaje? ¿Saben? El cambio en nuestra vida viene cuando exponemos nuestra mente a la palabra de Dios. Es terrible lo que la palabra de Dios produce cuando hay una mente abierta que está dispuesta a ser enseñada por la palabra de Dios. Y Jesús entendía eso. Jesús lo entendía. Por eso enseñaba la palabra. Qué hermosa tarea tenemos como iglesia, ¿no? A los que son maestros de los niños, o maestros en los grupos, o maestros de lo que sea. Te tengo que bendecir. Ese fue un fuerte del ministerio. Fue medular la enseñanza de la palabra de Dios en la vida de Jesús. Fue medular. Él entendió que solo en la medida que la mente es renovada por la palabra, la vida es transformada. No existe manera de que una persona sea transformada aparte de la palabra de Dios. Necesitamos más palabra de Dios. Necesitamos aprender y enseñar la palabra de Dios. Así que mirá la tarea que tenemos ya. Ya tenemos una gran tarea acá. Aprender y enseñar la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser como Jesús? Aprenda la palabra de Dios. Enseñe la palabra de Dios. Eso hacía Jesús. Y esa es la tarea que tenemos como iglesia. Enseñar. Dice que fuimos llamados para mostrar las virtudes de aquel. ¿Cómo vamos a mostrar las virtudes de aquel si no enseñamos la palabra de Dios? Es a través de la enseñanza de la palabra de Dios que la gente entiende quién es Dios, cuál es su voluntad, qué quiere hacer en mi vida, cuál era mi condición antes de conocerlo, cuál es la condición en la que quiere que yo viva. Precioso desafío tenemos. Recorría Jesús las ciudades enseñando. Él entendía que la enseñanza era determinante para que una persona no solo fuera una nueva criatura, sino alcanzara la madurez espiritual. Y ese es el trabajo, ¿no? Y es la meta, alcanzar la madurez espiritual. Yo no sé en qué parte del camino estás, pero definitivamente Dios te quiere aprendiendo su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén?
apasionados. ¿Qué decía Pedro? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios, para que puedan crecer. Fui padre y soy padre de 2 hijos. Y la verdad que cuando mis hijos tenían hambre lloraban, gritaban. ¿O no? ¿Es así o no? El niño con hambre no se anda con vueltas. Grita, llora y hasta que no le da la comida no para de llorar. Impresionante. 2 de la mañana, Vivi, 3 de la mañana. El nene llora, trae lo que le damos, la leche. O te deja dormir. Y yo espero que usted sea como ese niño que quiere aprender la palabra, que quiere escuchar la palabra, que quiere ser transformado por la palabra, que no descansa hasta que la palabra lo transforma, lo habla, lo cambia. Esa clase de personas Dios está queriendo que seamos, personas hambrientas por su palabra. Por eso Jesús lo hacía, enseñaba. Y en lo que enseñaba, ¿no es cierto?, vidas eran cambiadas. Entonces miren el ministerio de Jesús. Recorría, enseñaba, predicaba. ¿Y qué predicaba, pastor? El evangelio del reino. Y acá también hemos confundido un poco el parámetro, porque creemos que el evangelio, buenas nuevas, es Dios tiene un plan lindo para tu vida y todo va a estar cool y vos vas a ser súper genial y todo te va a ir bien. Y creemos que ese es el evangelio de Jesucristo. Leamos el evangelio. ¿Saben cuál era el evangelio de Jesucristo? Venía Jesús y le decía, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y una nueva vida pueda comenzar en ustedes. No se parece nada al evangelio de hoy. ¿Qué dicen? El Señor venía y les predicaba y le decían, ¿saben por qué están así? Por el pecado. ¡Pum! Bomba atómica. ¿Quieren salir de ahí? Yo voy a morir por ustedes en la cruz. Pero ustedes también tienen que hacer algo, creer y arrepentirse. ¡Pum! Ahí tenés el evangelio de Jesucristo resumido. No se parece en nada a vení que Dios te va a resolver los problemas, vení que Dios te va a pagar la deuda, tenés una boleta de luz sin paga, vení que Dios te la paga. Y yo creo que Dios hace todas esas cosas. Pero ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es una predicación y una palabra que te confronta, que muestra tu situación y el camino a seguir, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. ¿Y qué pasaba como consecuencia del ministerio de Jesús? La gente se sanaba, se liberaba. Oiga esto, ¿cuántos de los que están acá vivieron alguna tormenta importante alguna vez? 4 o 5 nada más. Los demás parece que vivían en una buena casa, que no la sintieron. ¿Cuántos de los que están acá vivieron una tormenta de esas tormentas? Yo les cuento, cuando yo me fui a vivir al barrio donde iniciamos nuestra iglesia central, en el Triángulo de Don José, Varela, me agarró una tormenta. Y teníamos una prefabricadita. Y estaba solo yo ahí porque estaba cuidando el terreno. No les miento, me tuve que agarrar del techo. ¿Qué, chiquitera? Me tuve que agarrar del techo porque se volaba. Y entonces se voló y yo me agarraba. Al otro día, cuando salimos, había chapas voladas por todos lados, árboles, de todo. Usted se daba cuenta que había pasado una tormenta. Ahora, lo curioso en el ministerio de Jesús es que donde Él pasaba, vos te dabas cuenta que Él pasaba. Vos te dabas cuenta. O sea, cualquiera, acá pasó Jesús. Porque era impresionante, él donde iba, dice, predicaba, enseñaba, sanaba, liberaba, cambiaba vida. O sea, era impresionante. O sea, nadie podía decir, acá no estuvo Jesús. Ahora, la pregunta para ti y para mí es la siguiente. ¿Pasa eso? ¿Hay rastros en tu vida de que Jesús vive? Hay rastros, hay gente que puede decir, este de verdad es un hijo de Dios. Porque donde Él está, algo pasa. Hay vidas cambiadas a tu alrededor, hay personas transformadas, hay gente que puede ver a Cristo en vos, hay gente que puede decir, este verdaderamente es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Porque dijimos que estamos para seguir las pisadas de Jesús,
Jesús jamás pasó desapercibido. Jesús no fue alguien oculto. Jesús fue alguien cuya vida confrontó. Jesús siempre producía algo en la gente, ¿eh? Siempre. Odio, bronca, porque claro, lo veían y veían, ¿no?, la santidad, la integridad, y se sentían como locos. Pero Jesús siempre producía algo en la gente a su alrededor. Lo amaban, lo servían, pero Jesús jamás pasó por un lugar así nomás. Siempre donde pasaba Jesús, cosas ocurrían. ¿Y sabes qué? Vos y yo estamos llamados a lo mismo. Nuestras vidas no pueden ser vidas en las que la gente no note nada diferente. Y mire, yo me convertí a Cristo y una revolución ocurrió en mí. Fui a las calles, le hablé a prostitutas, homosexuales, no me importaba, ni me importa hasta el día de hoy, lo sigo haciendo. Fui a mi familia, le hablé a mi familia, se reían de mí, no importaba. Jesús era todo y sigue siendo todo. Cuando Jesús es el centro de tu vida y cuando vivís para agradar a Jesús y cuando tu meta es ser como Jesús, hay una revolución en tu vida. Tu vida no puede ser igual. Ahora, si no está pasando eso, tenemos una religión en vez de una relación. La religión le encanta, ¿no? Hacer cosas protocolares, ¿no es cierto? La religión es 8:5, 8:15, ahora la oración, ¿no? Y es protocolar. Pero Jesús nunca fue protocolar. Su vida era algo glorioso. Entonces, yo miro acá y miraba, porque miraba, por ejemplo, lo que era su ministerio tan poderoso de enseñanza, de prédica y de sanidad, y miraba también un poquito todo lo que tiene que ver con lo que él vino a sanar, ¿no? Y, por ejemplo, mire, acá tengo una lista, está ahí en Mateo 4:23, usted lo va a ver ahí. Sanó diferentes enfermedades, ¿no? Por ejemplo, dolencias, y la palabra dolencia significa males, ¿sí? Males, enfermedades. Sanó a los atormentados. La palabra esta es dolor severo, crónico, intenso, angustiante, que atormenta a la persona. Y wow, cuánta gente con situaciones como esta, y tormentos y endemoniados. Hay gente endemoniada a veces alrededor nuestro. Hemos orado por tanta gente endemoniada, oprimida por demonios. Gente que te dice que escucha voces, gente que... El otro día estábamos en una reunión de grupo y entonces una de las personas que está viniendo, empezando a venir, dice, yo, pastor, veo cosas en mi casa. Dice, no puedo dormir, pastor, es impresionante, me hablan, pasan. Mi hija el otro día dice, papá, ¿fuiste para el baño? Te vi por la pantalla de la computadora. No, hija, estaba arriba. Y estaban atormentados. Vamos a orar, le dije, ¿cómo que? Vamos a orar. Hay gente atormentada. Pero mire, no solo eso, dice que salió gente endemoniada, gente atormentada, lunáticos. ¿Sabe qué? Lunáticos acá significa azotados por la luna, y la idea era personas con problemas mentales. Yo hoy escuchaba a Daniel cuando hablaba de orar por las personas con problemas mentales y todo eso. Y sí, él vino a sanar y a liberar a personas de esos problemas. Esta palabra, lunáticos, se refiere a personas con problemas mentales, epilepsia, problemas mentales, trastorno de ansiedades, ataques de pánico, cuántas cosas que están en la cabeza que Dios puede traer sanidad. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos creen que nuestro Señor puede sanar los problemas mentales? Y esto dice que hacía Jesús. Lunáticos, paralíticos, endemoniados. Era un ministerio poderoso. Y saben, Viviana y yo hemos visto a lo largo de nuestra vida situaciones así. Hemos visto, por ejemplo, cómo Dios sana de un cáncer. Hemos visto cómo Dios sana de celiaquía. La celiaquía es una enfermedad crónica, es incurable. Hemos orado por la celiaquía, Dios sanó. Hemos orado por el cáncer, Dios sanó. O sea, tenemos testimonio, y yo sé que en esta iglesia hay testimonios de gente sanada, liberada. Y esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea, Mario, esa es la tarea, amados. Ver la gloria de Dios. Pero ¿por qué hace todo esto Jesús? Porque ama a las personas.
¿Por qué Jesús recorre ciudades, aldeas, buscando a los perdidos? Porque ama a las personas, porque tiene compasión de las personas. ¿Qué dice la palabra? Que vio a las personas solas, como que no tenían pastor. ¿Y qué dice la palabra? Y tuvo compasión de ellas. Te felicito. Se fueron allá, ¿no? Dejaron la comodidad, el status quo, ¿no? Entraron en un proceso, ¿no es cierto? ¿Qué proceso, no? Bienvenidos a las pisadas del Maestro. Bienvenidos. Eso es dejar la comodidad. ¿Por qué lo hizo Jesús? Jesús podría haber puesto un cartelito, ¿no? Se recibe gente sábado y domingo de 5 a 10 de la noche, solo en Galilea, señores. ¿No? Y toda la gente que ve, pero él no hizo eso. Él recorría, él andaba, él buscaba oportunidades. Me encanta. ¿Por qué lo hacía? Porque amaba a las personas. Tenía compasión por las personas, porque él no podía ver la condición en la que el pecado había dejado a las personas, la condición en la que el diablo tenía a las personas. Él no podía ver eso. Él quería ver el amor de Dios reflejado en esas vidas, siendo sanas, siendo salvas, siendo transformadas. Y yo creo que esa es la gran tarea que tenemos como iglesia, transformar el mundo para Cristo. Esa es la tarea. Pero lo que yo vengo a hablarte hoy es, ¿cuál va a ser tu lugar en esta tarea? Vayan, pastores, nosotros de acá lo seguimos. Pastor, le traje a alguien para que le hable de Cristo. No dice eso. Lo que dice es que tenemos que seguir sus pisadas. Lo que dice es que tenemos que ser sus discípulos. Lo que dice es, yo les doy autoridad, vayan y prediquen, hagan discípulos a todas las naciones. Eso dice. No dice esperar que el pastor haga la tarea. No dice esperar que él dice, no. Ustedes son mis discípulos, vayan, hablen, prediquen, muestren a las personas lo que yo puedo hacer si ellos vienen a mí. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Pero yo diezmo. Yo ofrendo, ya con ese es mi aporte a la obra. Eso es solo una pequeña parte. Porque más que nuestra plata, Dios quiere nuestra vida. Dios quiere nuestra vida. Dios quiere nuestra vida. Y cuando nuestra vida está rendida a Cristo, ¿sabes qué? Es imposible quedarte callado. ¿Qué dijeron los apóstoles? No podemos dejar de decir ni hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Hemos visto a Dios, hemos visto la gloria de Dios, hemos visto que lo que la palabra dice se cumple y es verdad, y no nos vamos a callar. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a no callar? A ver, quiero mano levantada. A ver, ¿cuántos se comprometen con esta tarea de hacer discípulos? De predicar, de enseñar. Nada de simplemente esperar el domingo para recibir una palabra de aliento y volver a mi vida semanal. Estoy muy emocionado por esta palabra. Yo creo que Jesús revoluciona las vidas. Yo no puedo ver una persona que me diga conozco a Cristo y siga siendo igual. Yo no puedo creer eso. El que conoce a Jesús anda como Él anduvo. Vive como Él anduvo. Ahora, permítame, para ir terminando, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave, pastor? ¿Cómo Jesús tuvo ese ministerio? Y alguno dirá, lo que pasó es que Jesús era Dios. Siempre te dicen lo mismo. No, Jesús era Dios. ¡Qué vivo yo si fuera Dios! ¿No? ¿Cómo? Miran a Jesús, no como, no, para Él es un fuera de serie. Él, olvídate. Vos y yo, no, he escuchado cristianos que dicen, vos y yo nunca vamos a ser como Cristo. ¿Y para qué estamos en el Evangelio? Si la meta es ser como Cristo. ¿Quiere que le diga algo más? ¿Qué dijo Jesús? Y mayores cosas. Decir al de al lado, mayores cosas Dios espera que hagas vos. ¿Qué espera el Señor que yo haga? ¿Qué espera el Señor que yo haga? Y ahí, así como y congregar. No. Mayores cosas. ¿Y saben que hubieron hombres que lo hicieron? Por ejemplo, Billy Graham, Gigi Ávila. ¿Cuándo Jesús predicó a estadios donde habían 100.000 personas? ¿Cuándo? ¿Predicó Jesús así? 5.000 más o menos. Pero estos hombres,
millones de personas a la misma vez, a través de los medios de comunicación. Llegaban a millones de personas en un solo mensaje. Así que se cumple que mayores cosas haríamos en su nombre. Ahora, yo vengo a decirte, eso es lo que Dios quiere para vos y para mí, usarnos de tal manera que sea glorioso. Dios no nos quiere ver personas quizás viviendo una vida mediocre o cotidiana. No, Él te quiere usar gloriosamente. Mayores cosas te dice el Señor. Ahora, pastor, ¿y dónde está la clave? ¿Dónde está la clave por la que Jesús hacía lo que hacía? Me encanta Lucas 4:1. Miren lo que dice. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Oiga, ¿quiere saber dónde estaba la clave en la vida de Jesús? Que era una persona llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Y me dijeron que están hablando del Espíritu Santo en este tiempo. ¿Puede ser? Ahí está la clave. Cuando uno estudia teología, y quiero ir terminando con el mensaje, cuando usted estudia teología, usted sabe claramente que Jesús jamás usó su poder como Dios para hacer algo. Jamás. Es más, Filipenses capítulo 2 dice que se vació a sí mismo y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se volvió siervo. ¿Sabes qué significa eso? Que jamás Él fue diferente a vos. Quiero decirte de parte de Dios eso. Jamás. Quiero decirte algo. ¿Tenés tentaciones? ¿Preocupaciones? ¿Ansiedades? Bienvenido. ¿Te pasa? ¿Te pasa que te embarga a veces el dolor, la angustia? ¿Te pasa? Bienvenido. Cuando la Biblia dice que Jesús se hizo hombre, lo que está diciendo es que vivió todo lo que cualquier ser humano vive. Tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado. ¿Cuántos de los que están acá más de una vez se sienten cansados? A ver, ¿cuánta gente así hay? Como yo, que dice, Señor, voy por obediencia. A ver cuánta gente cansada hay acá que a veces dice, oh, qué bien nos vino esa canción para liberarnos, ¿no? Cansado del camino. Dígame que no, más de una vez, ¿o no? ¡Oh! Dije, por fin una canción a mi medida, dijo alguno. Pero así estaba Jesús, cansado. ¿Cómo será que los discípulos en un momento lo vieron tan... Le dijeron, Señor, pero ni comiste, te vemos medio demacrado. Lea la mujer samaritana. Dice que estaban preocupados porque Jesús no había comido por varios días y se ve que se notaba. Encima estaba cansado del camino, hambriento, y los discípulos lo vieron y dijeron, vamos a agarrarlo a Jesús. Se nos desmaya. Léalo. Y dice que le dijeron, Señor, pero ni comiste, no se te nota bien. ¿Alguno vino hace alguna vez a ministrar a la iglesia o a algún lugar? ¿Oscar? ¿Habrán ido a ministrar alguna vez así cansados? O como Jesús cuando frente a la tumba de Lázaro, porque la vida emocional es imposible ocultarla, en un punto sale para afuera. Todo eso que pasa en tu interior y muchas veces se ve reflejado en un llanto cuando el dolor del alma es tan grande, es tan profundo, uno no puede evitar llorar. Y Jesús lloró, dice San Juan 11:35. Así que ¿cómo habrá sido el mundo interior en ese momento de Jesús? O como cuando llamó a los discípulos a orar con él y le dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, les dijo. Así que parece que Jesús no era muy diferente a nosotros. Porque alguno dice, no, pero yo no voy a poder ser nunca como Jesús, porque Él era Dios de todo el poder. No, ¿qué poder? Jesús era un hombre, 100% hombre, aunque era 100% Dios. Pero jamás usó su poder como Dios. ¿Cuál fue la clave de Jesús? Vivía lleno del Espíritu Santo. Se movía por el Espíritu Santo.
hablaba por el Espíritu Santo, sanaba por el Espíritu Santo, actuaba. Miren lo que dice, y Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, fue llevado, mirá, fue llevado por la palabra lleno del Espíritu Santo significa eso, controlado, dominado, sujetado, porque a veces creemos que ser lleno del Espíritu Santo es como un vaso que se llena. Ay, estoy lleno del Espíritu Santo. No. La palabra lleno, que es una palabra plero en griego, significa controlado. La palabra original significa como cuando el barco está en el mar, esos barcos de antes con la vela, y que solo eran movidos cuando el viento llenaba la vela. Eso es lleno. Eso es el término lleno. Es algo que te empuja, que te direcciona, que te mueve. Eso es ser lleno. Es cuando tu vida se mueve solo por el Espíritu Santo. Cuando tu manera de hablar es movida por el Espíritu Santo. Cuando todo lo que haces es direccionado por el Espíritu Santo. Esa fue la clave de Jesús. Pero para eso necesitamos una cosa: rendirnos al Espíritu Santo. Y es lo que más cuesta, ¿no? El Espíritu Santo te dice anda a orar, ¿y qué decimos? Que ahora está el partido. ¿Cuántos de los que están acá luchan con las indicaciones del Espíritu Santo? A ver, sea libre en esta mañana. A ver, ¿cuántos? Ahora todos son llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están acá el Espíritu Santo de que se levantan les va dando indicación? A ver, 2 solo. ¿Cuántos de los que están acá apenas se levantan ya el Espíritu Santo los empieza a hablar y a tratar? ¿Es así o no? Ahora, ser lleno del Espíritu Santo es que yo me rindo a eso que el Espíritu Santo me está indicando. Cuando Él me dice perdoná, ¿qué hago? Felipe, ¿qué le dijo al Espíritu Santo a Felipe? Anda a hablarle a ese eunuco. ¿Qué hizo Felipe? Fue a ir a hablarle al eunuco. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una persona rendida al Espíritu Santo. Una persona que deja que el Espíritu Santo sea el poder y la fuerza que lo mueve, porque el barco no se movía si el viento no llenaba la vela y la empujaba. Eso es ser lleno. Cuando una persona, mire, en el libro de San Juan, dice la Biblia que había hombres que fueron llenos de tristeza. ¿Alguna vez estuvo lleno de tristeza? ¿Estuvo lleno de tristeza? A tal punto, conozco una madre que perdió a su hijo. Tenía 2 hijos. En un incendio, uno de sus hijos muere. Era un niño, creo que tenía 5 o 6 años. Y estaba el otro niño que tenía 3 años. Esa madre, Norma, literalmente dijo, después de 20 años, ¿te acordás, amor? Dijo, cuando murió mi hijo, yo morí con él. Y por 20 años nunca se dio cuenta que tenía otro hijo, que tenía un marido, que tenía una vida. Fue tan llena de tristeza y la tristeza controló tanto su vida que ya no podía ver más nada. Eso es ser lleno. Lo que está diciendo lleno del Espíritu Santo es, el Espíritu de Dios gobierna tanto mi vida que no me interesa otra cosa. ¿Ha estado lleno de felicidad? Usted dice, estoy lleno de problemas, pero si ahora se enterara que la tía Carmela murió y le dejó en la herencia 50 millones de dólares, ¿cómo sería su felicidad? ¿Qué me importa que suba el dólar? ¿Qué me importa quién gobierna Argentina? ¿Qué me interesa quién ganó el clásico? Tengo 50 millones. ¿Te domina la felicidad o no? ¿O no? ¡Ja! Por ahí una tristeza alrededor tuyo, bueno, pero vos andale ahí. ¿Tengo 50? ¿O no? ¿O no? ¿Por qué? Porque estarías lleno de gozo, lleno de felicidad. Y te dominaría tanto esa felicidad que no te importaría otra cosa. Cuando dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, habla de eso, de una llenura que lo gobierna todo, que lo controla todo y que todo pasa por ahí. No es solo hablar en lengua. No, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo.
Y sabe, la palabra lleno está en un verbo continuo. ¿Sabe qué significa eso? Que la llenura de ayer ya no me sirve hoy. Que la llenura que Dios me va a dar mañana tampoco me sirve hoy. Hoy tengo que estar lleno del Espíritu Santo también. ¿Cuál fue la clave del ministerio poderoso y glorioso de Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Déjeme darle este último versículo. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Oiga, no dijo, está en mí, está conmigo. No, 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 no. Está sobre mí. Él determina. Yo lo sigo. Él decide. Yo voy. Él está sobre mí. Yo estoy rendido a Él. Y como Él está sobre mí, me capacita, me unge, me da poder. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos, vendar a los quebrantados, predicar las buenas nuevas, traer gozo donde hay luto. Pero eso lo puedo hacer porque el Espíritu de Dios está sobre mí y porque yo estoy lleno de Él. Y todo lo que hago, lo hago por Él. Por eso Él dijo, yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Solo cuando el Espíritu Santo le decía, ahora, Él lo hacía. Y se rompían las cadenas. ¿Y saben cuál es mi emoción en esta mañana con ustedes? Que un ejército de hombres y mujeres lleno del Espíritu Santo se levanta. Que un ejército lleno del Espíritu Santo se levanta. Y que en el poder del Espíritu Santo van a traer revolución. Van a traer cambio. Les va a pasar como el gadareno cuando Jesús le dijo, no, no vengas conmigo. Te envío a tu familia. Te envío a los tuyos. Andá a los que te rodean y contales cuán grandes cosas ha hecho el Señor con vos. Mi espíritu va con vos. Y te unge, te capacita para que veas su gloria. En esta mañana yo quiero alentarte, iglesia. Tengo mucha expectativa que los mejores días están por venir, Oscar. ¿Y saben por qué los mejores días están por venir? Porque hay una iglesia que está hambrienta por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, que está hambrienta por una relación con el Espíritu Santo que lo transforme todo. Una iglesia que quiere ser cada día más como Jesús. ¿No es maravilloso? Esa es la meta que tenemos como iglesia del Señor. Ver a Cristo en cada persona. Ver a Cristo salir de estas puertas hoy a la mañana y donde vayan lo transformen todo. Lo podemos mirar espiritualmente eso. Al mercado, a la carnicería, a la verdulería, a la reunión familiar. Ahí hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que reflejan a Cristo y que donde van marcan una diferencia. Lo cambian todo, lo revolucionan todo. Así que vamos a revolucionar allá en Río. Vamos a revolucionar sin miedo, sin temor. Cristo está con usted. El Espíritu Santo de Dios los capacita. Los lleva. Sopla. Oigan, sopla el Espíritu Santo sobre ustedes. Los empuja, los impulsa. Pone palabras en su boca que los demás no podrán contrarrestar. Porque cuando el Espíritu de Dios te empuja, el reino de las tinieblas se convulsiona. Yo creo que ese es el tiempo. Misioneros, acá tenemos misioneros. Es impresionante lo que puede hacer una persona llena del Espíritu Santo. Porque de eso se trata, de que llenos del Espíritu Santo vamos a donde Dios nos manda. ¿Y sabes qué? Cuando el Espíritu Santo da convicción de pecado a una persona, ¿han visto personas caer bajo la convicción del Espíritu Santo? Yo he visto personas tirarse al piso, clamando que Dios le perdone. Clamando que Dios le perdone. Porque la convicción del Espíritu Santo era tan fuerte que no podían parar de clamar y pedir a Dios
que cambie sus vidas, que los ayudara a abandonar el pecado. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Y cuando hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y hablan la palabra, el Espíritu de Dios produce una revolución en esas vidas. Hay cambios, hay una confrontación espiritual, hay convicción de pecado. Por eso es que esto no tiene que ser, esto no va a ir con su fuerza, esto es con el poder de Dios. Pero mientras tanto, nosotros, ¿sabes qué vamos a hacer? Como Jesús. Recorrer, aprovechar oportunidades y dejar que Dios haga la obra. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie en esta mañana? Y por supuesto, como decía el pastor Oscar, queremos orar por aquellos que están, como dice la palabra, ¿no? Condolencias. Pero también queremos orar. Creo que esa va a ser una buena oración en esta mañana. Por todos aquellos que quieren aceptar el desafío de ser como Jesús, de hacer su obra. Jesús dijo, mi comida, mi bebida es hacer la voluntad del que me envió, no me importa otra cosa. Hay gente así en esta mañana que quizás dice, bueno, pero yo creí que con todas mis debilidades y errores jamás llegaría. No, sí, lo vas a lograr. ¿Qué te parece si mientras nos tomamos un momento para buscar a Dios, aquí tenemos muchos pastores preciosos, queremos orar por tu vida? Quisiera en primer lugar pedir a aquellos que quieran aceptar ese desafío de transformarse día a día más como Jesús. De decirle hoy en esta mañana a Dios, acá estoy, Señor, venme aquí. Señor, con mis fallas, con mis errores, pero entiendo que si me pongo en tus manos, mi vida puede marcar una diferencia, puede traer cambios a la gente que amo, mi vida puede ser transformada. ¿Te animás? Quiero animarte entonces a que allí, mientras oramos, si Dios te habló, puedas pasar. Y luego sí, vamos a orar por aquellos que están enfermos, vamos a pedir al Señor milagros. Tienen pastores que creen con todo su corazón en esto. Y me encanta venir a una iglesia donde estamos unidos en un espíritu, en una fe, y creyéndole a Dios por todas estas cosas, por milagros. Pero primero quiero orar por aquellos a los cuales hoy Dios les ha desafiado a transformarse en personas que cada día reflejen más a Jesús, personas a las que Dios pueda usar. Hay personas aquí que quieren decirle esta mañana al Señor, Señor, acá estoy, quiero que me uses. No pensé que podías usarme de esta manera, pero hoy quiero eso para mi vida, que me uses de una manera gloriosa.